Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al programa Tras las líneas que el Departamento de Sociología, a través de su magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, presenta todos los martes. Hoy día tenemos una invitada muy especial porque resulta que se trata del personaje público mejor evaluado de Chile y que de alguna manera, en la tradición corta de este año, de este programa, es una excepción porque en general estamos conversando con gente del mundo académico que está dedicado a la investigación, a la docencia, a las tareas propias de la universidad. Hemos tenido alguna excepción. Esta va a ser la primera mujer excepción. Se trata de Isquia Siches, personaje hoy día muy conocido y valorado. Ella es doctora, como todos saben, es presidenta del Colegio Médico, tiene un magíster en salud pública y muy tempranamente, como estudiante, desarrolló una vocación, digamos, más allá de lo profesional. No podría decir política no necesariamente partidista, pública. Ello la llevó a participar en actividades gremiales en la Universidad de Chile, fue presidenta del Centro de Estudiantes, fue senadora universitaria por los estudiantes y posteriormente, cuando entra en la profesión, tuvo un cargo también en el Colegio Médico como presidenta del Consejo Regional y posteriormente fue elegida con todo un grupo que planteaba una mayor inserción y preocupación del Colegio Médico más allá de los intereses propiamente profesionales por el país. Y tanto en el estallido como en la situación de pandemia, ella ha llevado al Colegio Médico a una posición de enorme relevancia en el debate público. Y entonces, hoy día lo que queremos conversar es, sobre todo pensando en el mes que nos va quedando para el plebiscito, en un poco las reflexiones que una persona como ella, con una trayectoria tan densa y al mismo tiempo tan corta, pero tan densa, tan llena de inserción en lo público y en el debate nacional. Básicamente yo partiría, Isquia, dándote primero que nada la bienvenida y agradeciéndote tu presencia aquí. Sé que sabemos que estás llena de cosas, fue difícil encontrar el momento de esta grabación, entonces realmente estamos muy agradecidos y quisiéramos partir por esto. Si hubiera que hacer, como les gusta decir a algunos periodistas, raya para la suma, finalmente, en esta época, ¿qué crees tú en la época de pandemia que Chile aprendió, que Chile y los distintos sectores hizo mal? ¿Y cuál es la tarea que tenemos por delante? Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Muchas gracias, profesor, por invitarme a su programa. Bueno, son preguntas muy interesantes las que usted me hace. Primero, quizá, desde la perspectiva de nuestro colegio, un balance y algo que Chile no puede perder como oportunidad después de esta pandemia es, sin duda, poder fortalecer el rol del Estado, particularmente en lo sanitario, pero eso no resuelve todos los problemas. Hemos visto quizá un Estado lento en las respuestas sociales, en la ayuda, en el monitoreo, en la trazabilidad y también en la respuesta intersectorial para poder analizar el tremendo desafío que significa esta pandemia. En esa línea quizá nosotros es lo que más hemos querido recalcar desde el sector salud. Se necesita un Estado ágil, moderno, fortalecido y que además tenga las competencias técnicas para dar respuesta
y no tan dependiente de los gobiernos de turno. En materia sanitaria, esto es algo que es sumamente fundamental. Tenemos otras estructuras en otros países que dan cuenta de cómo se puede fortalecer institutos, entidades que logren dar una mejor respuesta a desafíos tan gigantes como lo que ha sido esta pandemia. Hay un aspecto ahí que es clave, que es, independientemente de cuál sea el gobierno, está el tema del Estado y el aparato de Estado en sus capacidades técnicas, en sus capacidades propiamente políticas, y en sus capacidades de llegar al territorio y contactarse con la población. No solo, entiendo yo, para responder a resolver problemas, sino también, uno diría, ¿cómo se puede organizar este aspecto que ha quedado tan claro en las demandas del último tiempo, que es cómo puede la gente tener una presencia, alguna participación en los temas de salud? ¿Es posible generar organismos, consejos en los territorios o regionales? ¿Qué fórmula hay para hacer un Estado que no solo responda eficientemente a lo que en un determinado momento se exige, sino para que sus políticas estén alimentadas de las demandas, planteamientos, ideas de la población? Sí, ahí tenemos un gran desafío, particularmente en salud. Existen algunas instancias de participación comunitaria, pero son bastante frágiles y mantienen las mismas dinámicas de otras estructuras de la participación de la ciudadanía. Y ahí tenemos un gran desafío, no solamente en crear estas instancias de participación, sino que también, particularmente en salud, dar un giro de cómo comprendemos el resultado o cuál es el centro del sector o el giro del negocio. En nuestro sector pasa mucho que los pacientes y los ciudadanos tienen que adaptarse al sistema sanitario. Muy por el contrario de lo que debería ocurrir, es en donde es un sistema sanitario que está centrado en el paciente y en los ciudadanos e intentan darle facilidades para poder acceder a él, tener contacto con él y hacer sugerencias de las cosas que le dan mayor satisfacción y adherencia a cada uno de los tratamientos o controles. Eso es un cambio de paradigma que nos va a costar como sector, porque tal como otras entidades somos bastante más paternalistas y verticales en muchas de estas tomas de definición, pero hoy la perspectiva de una salud comunitaria, en donde los seres humanos y los ciudadanos se vuelven el corazón de la estrategia de salud, está calando cada vez más, y esta misma pandemia lo ha demostrado, tan como los países que mejor han respondido han sido quienes tienen sistemas sanitarios más robustos, sistemas estatales más fuertes, también ha sido quienes han ido mucho más allá de solamente lo sanitario dentro de un contexto biopsicosocial, sino que también todos los otros determinantes de la salud y los otros factores que están alrededor de cada uno y una de los ciudadanos. Bueno, en ese sentido uno piensa en una, digamos, sobre todo probablemente a nivel regional, pero también a nivel nacional, en una reestructuración de lo que es la cosa ministerial, en términos, por ejemplo, hay países en los cuales hay un ministerio, un gran ministerio de desarrollo social, que tiene ahí a salud y a otros servicios, de modo que la salud no es vista solo como el problema técnico sanitario, sino como parte del desarrollo humano, digamos, y el aparato de Estado refleja eso. Ahora yo quería preguntarle otra cosa que más delicada. Si tuviera que hacer una crítica central, ¿cuál ha sido el principal defecto, el principal problema, lo principalmente mal hecho de este periodo de pandemia en este país? Y también, digamos, ¿qué cree que es lo más rescatable? Bueno, quizá lo más problemático ha sido en un inicio la estrategia sanitaria o esta intención de tener el control completo de la estrategia sanitaria sin escuchar a las otras voces y sin comprender el momento político que vivía el país, de mucha desconfianza, donde el tema de la transparencia se volvía fundamental, el tema de escuchar a las comunidades de expertos, a los académicos también, y quizá las fortalezas más importantes tienen que ver con la respuesta sanitaria, que fue donde se puso el foco desde un primer momento,
apuntando a esta suerte como de inmunidad de rebaño y dando soporte a las redes de intensivo, que evidentemente era una parte importante, pero no era el corazón del control de la pandemia. Ahora sí, digamos, y no vamos a entrar en ese tema, sobre lo que se ha planteado y se ha dicho y lo que usted ha contestado sobre las posibilidades, digamos, el futuro en cargos políticos, fundamentalmente presidenciales, etc. Pero supongamos ahora es simplemente un entrevistador común y corriente como yo, que le pregunta, si usted fuera ministra de Salud, ¿cuál sería la primera cosa que haría? Testeo, trazabilidad y aislamiento, sin duda. Creo que ahí estamos todavía muy al debe, además de mejorar comunicación de riesgo. Yo creo que ahí tenemos dos pilares que son importantísimos y debería haber sido la primera piedra que el Ministerio de Salud hubiera fundado al momento de enfrentar esta pandemia. Bueno, y dado la tan buena respuesta y dado que ya entonces consolida su puesto de ministra, entonces hago la siguiente pregunta como ministro de Salud. Una vez terminado la pandemia, ¿dónde pondría el foco en el tema de salud? Y esto para mí es importante preguntárselo porque en un cargo de tipo ejecutivo, como decir el Ministerio de Salud, hay que hacer con la salud esto sería lo primero que uno haría. Pero la importancia de esto es que hay también la pregunta por qué diría de salud, de los temas sanitarios, en la próxima Constitución. O sea, son dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la principal tarea? Superar la pandemia. La principal tarea en salud en Chile. Y segundo, ¿qué recogería o cómo plantear el tema de salud? Porque yo sé que hay muchas demandas y muchos grupos que se juntan y que se han planteado. ¿Qué diría usted sobre cómo poner el tema de la salud en la Constitución? Sí, quizá lo primero que sería la primera transformación sería esto de cambiar el paradigma y poner en el centro a las personas en todo el sistema sanitario, tanto desde lo preventivo hasta lo asistencial, en donde pareciera que no está en ese foco. Pero quizá de las cosas más trascendentales, además de evidentemente consolidar el derecho a la salud en la Constitución y no solamente quedar ahí, sino que llegar a ese consenso nacional para hacer con posterioridad las leyes y las transformaciones financieras para que esto ocurra, desde nuestro colegio ya tenemos bastante consenso que uno de los puntos trascendentales, o por lo menos desde nuestra perspectiva más políticos a la hora de mirar salud, es unificar los sistemas de seguridad social en salud. Y en eso hemos presentado una propuesta ya hace casi 3 años de avanzar un seguro único de salud como primer paso a ir consolidando un sistema sanitario universal y solidario, tal como tienen estos países que hoy día miramos con añoranza de cómo han logrado responder en el desafío de la propia pandemia. Y que yo creo que sería muy importante, porque ahí hay una respuesta muy precisa, pero yo creo que sería muy importante para la gente común y corriente que escucha esto. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa unificar los sistemas y pasar a un sistema único de seguro? ¿En qué consiste y en qué es diferente de lo actual? Sí, lo primero es que tenemos que diferenciar que tenemos por una parte los aseguradores y por otra parte los prestadores. Los aseguradores es FONASA e ISAPRE. Los prestadores son los hospitales y las clínicas, por ejemplo. Un primer paso para que esto no sea una transformación tan traumática a nuestro juicio es poder consolidar la primera etapa en un sistema de seguridad en salud único. Es decir, ya no hay FONASA e ISAPRE, sino que todos tenemos un seguro universal, nacional, que no diferencia entre quienes tienen más acceso a recursos, que además donde se concentra la población masculina, joven y sana, con quienes se atienden en la población FONASA, redistribuyendo el riesgo de forma universal y
modificando la figura de las AISAPRES a ser seguros complementarios o seguros de segundo piso y sacándolo de esta seguridad social básica, aumentando también los aportes financieros vía impuestos generales. Esa es una primera fase de transformación que nosotros esperamos que sea parte del análisis de la próxima Convención Constitucional. Dígame una cosa, ¿y por qué cree usted que esto, que pareciera ser un consenso, vamos a usar una palabra genérica para no, de los sectores más bien progresistas, o sea, del mundo que está, del mundo social, intelectual, político, que está por una transformación del orden heredado de los sistemas sociales de salud y otros que se generaron en la dictadura militar, que después se mejoraron, se corrigieron, etcétera, pero no se reformaron. ¿Por qué razón cree usted que los gobiernos, llamémosle progresistas, de centro izquierda, no realizaron esta transformación? Bueno, han existido más de 13 comisiones para hacer esta reforma, esta primera etapa, que es solamente la seguridad social en salud, y quizá ha faltado convencimiento. Estábamos en un momento además donde los paradigmas en el país estaban muy trastocados. Antes del estallido social, cuando nosotros presentábamos esta propuesta, éramos como una institución un tanto trasnochada, pero a pesar de eso, hoy día yo creo que hemos logrado ir sumando adeptos, no solamente dentro de los sectores más progresistas, sino que también gente de centro derecha, de derecha, y muchos de nuestros colegas. Esta es una propuesta que es unánime dentro del Colegio Médico, y nosotros no solo somos médicos y médicas de centro izquierda, progresistas, tenemos muchos colegas que pertenecen a sectores más conservadores o de derecha, y se entiende que esta es una mejor forma de gastar los recursos también como país. Así que ahí vemos una ventana de oportunidad muy relevante. Pero también hay cosas que van amarradas en parte de la Constitución, además de las voluntades políticas y los intereses cruzados que tienen los distintos tipos de conglomerados, que tiene que ver con que justamente el artículo 9 del derecho a la protección de la salud es bien explícito en nuestra Constitución, de que el deber preferente del Estado es garantizar la ejecución de las acciones en salud, y estas deben ser instituciones públicas o privadas, y cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al cual desee, este sea estatal o privado. Eso viene, podría ser mucho más minimalista lo que se hubiera escrito en esta Constitución, pero aquí queda muy impregnado que un valor fundamental es esa necesidad de elegir, más allá de que sabemos que gran parte de nuestra ciudadanía ni siquiera tiene el acceso a la salud, pero pareció mucho más relevante dejar escrito que el derecho a la elección era un derecho más relevante que asegurarle el derecho a la salud a nuestros conciudadanos. Eso es bien interesante porque es exactamente la misma matriz de educación. Donde lo importante no es tener educación y que el Estado y la sociedad se obligue a dar educación gratuita, universal, etcétera, sino que uno pueda elegir el colegio. ¿Ah? Y obviamente hay ahí una irrealidad respecto a la capacidad que se tenga de elegir cuando no se tienen o no se proveen los servicios entre los cuales uno tuviera que elegir. Ahora yo quisiera llevarla a otro plano, pensando en el futuro, es decir, desde hoy, pero para el futuro. ¿Cómo ve usted vamos a decirlo en términos bien genéricos, cuál es el problema político central que Chile hoy día tiene? Y una de las particularidades de su discurso ha sido el reconocer los avances que se hicieron hasta ahora, pero los déficits también
y plantear que estamos en otra época o en otro momento, que obliga no a estar mirando qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, sino más bien qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido, su lenguaje, su discurso, se presenta como algo diferente al lenguaje político normal, que es de alguna manera en todos los sectores de trinchera, donde hay no voy a decir la pretensión, pero hay la idea que la idea de uno es la que hoy día tiene que prevalecer. O sea, lo que genera enorme escisión este es un país escindido, este es un país dividido. Y usted ha llamado la atención sobre que las cosas que se están planteando, los problemas que se están planteando, no son, y eso es rechazado, de izquierda o de derecha, que el atrincheramiento le está haciendo daño al país, no va a poder salirse de las crisis que se tienen si eso no se supera. ¿Cómo justifica usted ese planteamiento? Y yo quisiera oírselo porque me parece súper interesante en un momento en que en general las voces llaman a una unidad abstracta, pero en el fondo están los distintos sectores atrincherados. Y bueno, es un momento súper interesante, pero también álgido en estas posturas que a veces se van un poco distanciando en cuáles son los objetivos de la ciudadanía. Yo creo que uno de los paradigmas o una de las transformaciones que nos dejó el estallido social es que quizá los protagonistas ya no deberían ser los mismos que han sido en el pasado. Y hoy día hay un rol de la ciudadanía mucho más activo que hay que aprovechar como motor de estas transformaciones, intentando también ir poniendo la pelota en el piso, que a veces no están, la ciudadanía no está justamente en esas trincheras, y más que quizá tomando justamente lo que usted señala, profesor, más que creo que el verbo hoy día es que tenemos que hacer transformaciones, llegar a algunos acuerdos, y también quizá el momento más interesante del país es nuestra profunda reflexión del rol del Estado, comprendiendo que veníamos de una constitución y de un sistema político y de funcionamiento de nuestro país en donde el Estado estaba muy debilitado o continuamente se intentaba debilitar, siendo que hay que consolidar algunos derechos sociales básicos y fundamentales, como podría ser el de educación, el de salud, vivienda, pensiones. Quizá hay algunos puntos y algunas áreas que tienen consenso desde los distintos espectros políticos, y hemos visto a muchas personas que hoy día están disponibles a salir un poco de la caja de sus convicciones personales, también poniendo en el centro nuevamente a las personas que no pueden estar esperando 50 años más que estas transformaciones que iban a ocurrir, ese mejor país que se iba a construir, finalmente no se construya por polarizaciones que se puedan volver un tanto estériles. Y yo creo que ahí todos quienes, toda la ciudadanía activa, movilizada, los gremios, los académicos, el rol de las universidades es fundamental. Debemos pero desvivirnos porque ese proceso sea constructivo y nos permita efectivamente tener avances que cambien la realidad de cómo vive nuestra ciudadanía el día a día al momento de enfrentar estos derechos sociales que han sido postergados. Ahora, hay aquí una cosa curiosa, porque durante un tiempo hubo una crítica, o sea, hoy día hay la percepción de la necesidad, sobre todo a través, y eso se materializaría en un proceso constituyente en que todos estemos involucrados, es decir, una cierta idea de unidad. Y por lo tanto se habla de grandes acuerdos. Curiosamente, el periodo de los grandes acuerdos, que fue
y que no fue, a mi juicio, grande acuerdo en el sentido que se habla hoy. Fueron mucho más acuerdos, mucho más estrechos y además impuestos por un marco institucional que se había heredado de la dictadura. Pero el punto ahí era que la crítica fue básicamente a la idea de acuerdos, que en el fondo no significaban las posibilidades de cambio. Y hoy día, más bien, es la idea de una crítica a, digamos, la demanda por acuerdos después que la misma ciudadanía criticó la época de los consensos, la época de los acuerdos, porque en el fondo lo que significaron fue, de alguna manera, reproducir el orden económico-social. Entonces, detrás de eso, lo que uno ve es que la crítica fundamental es a la... ¿Se quieren grandes acuerdos? Sí, pero no grandes acuerdos entre las frases, entre los mismos. A veces, con eso se comete el error de eliminar la política, porque tampoco hay acuerdos solo entre la ciudadanía. Tiene que haber, de alguna manera, y hay una crítica a eso actualmente, a la representación. Entonces, el problema que uno ve es que hoy día la gran cuestión es esta tensión y ruptura entre lo que es una ciudadanía que reclamó contra los acuerdos y que hoy día quiere acuerdos, y una política que llegó a acuerdos como modo de convivir entre ellos, pero que se separó de la ciudadanía. Sí, yo creo que ahí el desafío es no emular lo que hicimos en el pasado, entendiendo que está también en nuestras manos y es parte no solamente de los parlamentarios o de los partidos políticos intentar llevar esas representaciones o ir logrando esos acuerdos, sino que creo que tenemos el desafío como ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, de no decir viene el estallido social, se hace la Constitución y nos vamos para la casa. La única forma de seguir transformando nuestro país es continuamente participar del debate público y seguir tirando elementos y dándole tiraje a esta chimenea, creando nuevos liderazgos, renovando también cómo van funcionando las posiciones de poder. Creo que hemos avanzado en ir limitando parte de las reelecciones, que era parte de alguna de las problemáticas que tenía nuestro sistema político, pero esos acuerdos son necesarios, pero tal como usted señala, no de la misma forma como se hacía antes. Y hoy día es una nueva etapa del país, pero es fundamental que todos los actores que hemos querido participar de esta etapa y esperamos seguir participando, lo hagamos independiente de si somos parlamentarios, alcaldes, ejecutivos. También necesitamos esa sociedad civil organizada y ese entramado social que tanto extrañábamos. Esto debe ser para consolidar una participación mucho más continua, consultas y otras instancias que nos permita estar dando y alimentando continuamente nuestra democracia. Y es que a Siches, muchas gracias por su presencia aquí, muchas gracias también por todo lo que es su intervención en la escena pública hoy día en Chile, y por estas reflexiones sobre lo que nos pasa más allá, incluyendo el problema sanitario, pero lo que nos pasa más allá en nuestro modo de convivir, que debe tener un hito fundamental de reencuentro, no de eliminación de las diferencias, ni eliminación de los conflictos, pero sí un buen debate que permita canalizarlos y solucionarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.